La NASA nos envió a investigar cuevas antiguas en las montañas de Afganistán. Lo que encontramos ahí fue aterrador. La llamada llegó a las 3:17 de la mañana, rompiendo el silencio de mi apartamento en Houston como un disparo a través del cristal. Cuando la NASA llama a esa hora, alguien muy importante está muy asustado por algo que no puede explicar. En mis 12 años como contratista geológico, aprendí que las reuniones informativas de emergencia implicaban el tipo de descubrimientos que quitan el sueño a los generales y a los políticos, exigiendo respuestas inmediatas. La voz pertenecía a la doctora Patricia Manning, jefa de estudios geológicos anómalos de la NASA. Había trabajado con ella antes. Fue en 2018, ese asunto en Nevada el año pasado del que aún no se nos permite hablar, y media docena de misiones más donde los informes oficiales se parecían poco a lo que realmente encontramos. Hablando, murmuré, ya tomando el bloc de notas que guardaba junto a mi cama. Años de perseguir misterios enterrados en la roca y el tiempo me habían enseñado a documentarlo todo, especialmente los detalles que al principio parecían insignificantes. Te necesitamos en Afganistán. Empaca para un trabajo clandestino prolongado. Mínimo 2 semanas. Tu vuelo sale en 4 horas. Dijo ella. Afganistán. El nombre me impactó como un puñetazo, despertando recuerdos que llevaba años intentando reprimir. La voz de mi abuela libanesa resonó a través de décadas, contando historias que había oído de su propia abuela sobre reyes malditos y reliquias que derribaron imperios. Cuentos que había descartado como supersticiones del viejo mundo, hasta que tuve la edad suficiente para reconocer el terror que se dibujaba en sus ojos cada vez que hablaba de montañas lejanas y lo que sepultaban bajo ellas. ¿Qué le importa tanto a la NASA en Afganistán?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba que la respuesta lo cambiaría todo. Imágenes satelitales detectaron anomalías geométricas bajo el valle de Bameyán. Cámaras huecas que no coinciden con ninguna formación geológica conocida. Las firmas electromagnéticas no se parecen a nada en nuestras bases de datos, y el Pentágono plantea preguntas que no podemos responder. Dijo la doctora con aire de suficiencia. El Valle de Bameyán. Mi abuela lo llamaba el cementerio de reyes. Un lugar donde hombres ambiciosos buscaban poder y, en cambio, solo encontraron la muerte. Me había hablado del tesoro de Zoak, una antigua reliquia que podía convertir a cualquier hombre en gobernante, pero que siempre destruía todo lo que intentaba gobernar. Sus historias pintaban imágenes de imperios que surgían como un reguero de pólvora, solo para derrumbarse en cenizas y locura, dejando solo ruinas y advertencias grabadas en lenguas muertas. Necesitaré un equipo especializado, dije, pensando a toda velocidad en las implicaciones. No te preocupes por eso, ya está reunido, la doctora Vera Anselm, nuestra lingüista principal, especializada en lenguas indo-iraníes extintas. Jonas Mirk, técnico de campo con más experiencia subterránea que nadie en el programa. El capitán Amir Kazmi, nuestro enlace militar afgano que conoce la región mejor que nuestros mapas satelitales. Los encontrará en Dallas en 3 horas. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi habitación, mirando la fotografía enmarcada en mi mesita de noche. Mi abuela, Fátima Idris, tomada poco antes de su muerte hace 3 años. Incluso a sus 80 años. Sus ojos albergaban secretos que parecían demasiado pesados para que una sola persona los cargara durante toda su vida. Si alguna vez te encuentras en las montañas del Hindu Kush, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones, sus manos curtidas apretando las mías con sorprendente fuerza. Recuerda que algunos tesoros están enterrados por razones más importantes que su valor. La tierra tiene su propio secreto, Aviv. A veces los muertos duermen en paz solo porque se lo permitimos. Ante esto yo me reí, pero luego lo descarté como las divagaciones de una anciana cuya mente empezaba a vagar entre el pasado y el presente, mientras guardaba mis cosas en la oscuridad previa al amanecer. Sus palabras me parecieron menos folclore y más profecía. El vuelo se extendió a través de zonas horarias y realidades. Cada kilómetro me alejaba más de la cómoda certeza del mundo conocido. Los aeropuertos modernos dieron paso a controles militares. El aire acondicionado fue reemplazado por polvo y humo de diésel.
y el ritmo familiar de la vida civil se desvaneció en la áspera cadencia de una tierra que había visto demasiada historia, absorbido demasiada sangre, presenciado el auge y la caída de demasiados imperios en sus antiguos valles. Mis compañeros esperaban en el aeródromo de Bram, un grupo de individuos que parecían haber sido seleccionados personalmente por alguien con un trabajo muy específico y muy peligroso. La doctora Beira Anselm era una mujer delgada e intensa de unos 40 años, era la tipo académica que se dedicó a traducir lenguas muertas y a excavar en civilizaciones olvidadas. Su especialidad era la lingüística proto-indo-iraní, un campo tan desconocido que la mayoría de las universidades ni siquiera ofrecían cursos en él. Pero su reputación por desentrañar los secretos de culturas extintas era legendaria en el mundo de la arqueología. Jonas Mook era su antítesis en todos los sentidos. Joven, entusiasta y completamente enamorado de su colección de escáneres electromagnéticos y radar. Se unió a la NASA directamente desde el MIT con esa mente brillante y ambiciosa que veía cada anomalía como un rompecabezas por resolver, en lugar de una advertencia a la que prestar atención. Sus maletas de equipo mostraban las cicatrices de expediciones a lugares que no aparecían en los mapas civiles, y sus ojos tenían el brillo particular de alguien que había visto cosas que desafiaban los límites de la ciencia aceptada. El capitán Amir era más difícil de interpretar. Un rompecabezas envuelto en porte militar y complejidad cultural. Un miembro del ejército afgano, de unos 30 años, con el rostro curtido de alguien que ha pasado toda su vida adulta en las montañas, donde ha quebrado a hombres más fuertes que él. Su inglés era perfecto, sin acento, lo que denotaba una educación superior. Pero había algo en sus ojos oscuros que sugería que sabía cosas sobre esta misión que el resto de nosotros desconocíamos. A los lugareños no les entusiasma esta expedición, nos dijo mientras cargábamos nuestro equipo en vehículos reforzados para el viaje por tierra a Bameyang. Su voz transmitía la cuidadosa neutralidad de un hombre que había aprendido a desenvolverse entre autoridades rivales. El pueblo de mi abuela está cerca de las cuevas que quieren explorar. Llevan contando historias sobre esos acantilados desde tiempos inmemoriales. ¿Qué clase de historias?, preguntó Berry, mientras la mente lingüística catalogaba automáticamente cada detalle que pudiera ser útil para comprenderlo que estuviéramos a punto de encontrar. El tesoro de Zoak, respondió Kasami, con una voz tan pesada que hizo que el aire en el vehículo se sintiera repentinamente denso y opresivo. Dicen que los acantilados esconden una reliquia de una época anterior al Islam, al budismo, a cualquiera de las religiones que han reclamado esta tierra a lo largo de los siglos. Algo que otorga dominio sobre los hombres, pero roba el alma de quien lo reclama, convirtiendo el amor en odio y la lealtad en traición con la inexorabilidad del veneno que se propaga por el agua. Jonas se rió desde el asiento delantero, ajustando la configuración de uno de sus escáneres con la confianza despreocupada de quien nunca se ha encontrado con un problema que no pueda resolverse con la tecnología adecuada, la superstición y el folclore. Probablemente solo le preocupaba que encontráramos algo arqueológico valioso y que el gobierno reubicara sus aldeas para hacer espacio para sitios turísticos. Capté la expresión de Kasemi por el retrovisor mientras Jonas hablaba. No se reía. En todo caso, parecía un hombre que se dirigía hacia su propia ejecución, cumpliendo un deber que lo aterrorizaba, pero cuyo honor exigía completar. El viaje a Bameyang nos llevó por paisajes que parecían tallados en los huesos de gigantes. Un terreno antiguo e implacable que había visto civilizaciones surgir y caer con la paciencia desapasionada del tiempo geológico. Nichos vacíos en la pared del acantilado marcaban el lugar donde se alzaban las colosales estatuas de Buda. Destruidas en 2001 por extremistas que no toleraban los recordatorios del complejo patrimonio espiritual de Afganistán, ahora parecían cuencas oculares huecas en una enorme calavera que miraba ciegamente a un valle que había presenciado más historia que la mayoría de los continentes. El piloto señaló una sección del acantilado que parecía idéntica a todas las demás, a menos que supieras qué buscar. Tus anomalías satelitales están justo detrás de ese desprendimiento de rocas. La entrada ha estado sellada durante siglos, quizás milenios. Al establecer nuestro campamento base a la sombra de esos antiguos acantilados, empecé a comprender por qué los lugareños evitaban este lugar con tanta constancia. El silencio, de alguna manera, era erróneo. Demasiado completo y demasiado intencional,
como si el aire mismo contuviera la respiración anticipando algo terrible o maravilloso, o ambas cosas. Incluso el viento parecía reacio a soplar en el valle. Y cuando lo hacía, traía sonidos que podrían haber sido ecos de voces antiguas o susurros de muertos inquietos. Bajamos en rapel por la pared del acantilado mientras el sol comenzaba a descender hacia los picos occidentales. Cada uno llevaba suficiente equipo para mantener un subsuelo débil si era necesario. La entrada de la cueva estaba oculta tras siglos de desprendimientos de rocas acumulados. Escombros que podrían haber sido naturales o colocados deliberadamente por personas que entendían la importancia de mantener ciertas cosas enterradas. La estrecha abertura exhalaba un aire tan viciado que sabía el aliento de algo que había sido enterrado vivo, esperando en la oscuridad la combinación perfecta de circunstancias que le otorgaran la libertad. La luz de mi linterna frontal atravesaba sombras que parecían casi sólidas, revelando paredes cubiertas de murales descoloridos que contaban la historia de este lugar a través de capas de tiempo y civilización. Las cámaras superiores mostraban claros indicios de habitación budista. Celdas de meditación talladas en la roca viva con precisión matemática, áreas de almacenamiento para manuscritos y materiales, y por doquier se veían los rostros serenos de seres iluminados que buscaban la verdad a través de la contemplación interior. La obra de arte era extraordinaria, creada por monjes que comprendían que la belleza misma podía ser una forma de oración, un puente entre el mundo material y algo infinitamente más grande. «Estas pinturas son extraordinarias», susurró mi compañero, con un eco extraño en el espacio reducido, como si la piedra misma escuchara y respondiera a nuestra presencia. El estilo artístico sugiere que datan del periodo Kojin, del siglo III o IV. Pero su conservación es casi sobrenatural. Es como si el tiempo transcurriera de forma diferente aquí abajo. Tenía razón. Los murales parecían brillar con luz propia, representando escenas de trascendencia espiritual y paz interior con una maestría que rivalizaba con cualquier obra de los grandes templos de la India o el Tíbet. Las flores de loto se abrían sobre las paredes de roca como flores congeladas, y los ojos de los budas pintados nos seguían con expresiones de infinita compasión, como si comprendieran algo de nuestra misión que nosotros aún desconocíamos. Pero a medida que nos adentramos en el sistema de túneles, siguiendo pasajes que parecen descender en espiral hacia el corazón de la Tierra con patrones que desafiaban la ingeniería convencional, la obra de arte comenzó a cambiar. La imaginería budista dio paso a pinturas más antiguas, con temas más oscuros que evocaban propósitos muy diferentes para estas cámaras subterráneas. Coronas de oro que goteaban lo que sospechosamente parecía sangre, pintadas con pigmentos que no deberían haber sobrevivido siglos de humedad y tiempo. Ejércitos de hombres postrándose ante figuras sombrías cuyos rostros fueron deliberadamente oscurecidos, como si los artistas comprendieran que algunas cosas eran demasiado peligrosas para ser representadas con claridad. Escenas de conquista y sumisión que no hablaban de iluminación espiritual, sino de poder temporal. Y el terrible precio que exigió a quienes lo buscaron. La escritura también está cambiando, observó Vera, pasando los dedos por los símbolos tallados que parecen cambiar y danzar bajo la luz de nuestra linterna. Sánscrito en los niveles superiores, lo cual tiene mucho sentido para los monjes budistas. Pero aquí abajo, es bactriano, y algunos de estos pasajes inferiores muestran inscripciones subdianas. Este lugar ha estado ocupado continuamente durante más de 1000 años, tal vez más. El sofisticado equipo de Jonas empezó a fallar alrededor del cuarto nivel, arrojando lecturas que contradecían todo lo que creía saber sobre campos electromagnéticos y estructuras geológicas. Su escáner, una tecnología tan avanzada que la NASA guardaba sus especificaciones como si fueran secretos militares, empezó a mostrar patrones que lo hacían fruncir el ceño y tocar la pantalla con creciente frustración. «Esto no puede estar bien», murmuró, sosteniendo el escáner en diferentes ángulos como si eso pudiera corregir el error que causaba las lecturas anómalas. Está detectando algún tipo de campo electromagnético localizado, pero la señal no coincide con nada en nuestras bases de datos. Es casi como si hubiera un sistema eléctrico masivo aquí abajo. Algo que genera energía de fuentes que no puedo identificar. Tras decir eso, el aire se volvió más denso a medida que descendíamos, adquiriendo un sabor metálico que nos cubría la garganta y nos hacía doler los dientes con cada respiración.
Una acústica extraña transformó el sistema de cuevas en un vasto instrumento musical, amplificando algunos sonidos y amortiguando otros, creando un paisaje auditivo donde nuestros pasos resonaban como disparos, mientras que nuestras voces parecían apagadas y distantes. Más de una vez, había jurado haber escuchado conversaciones provenientes de pasajes que aún no habíamos explorado. Discusiones en idiomas anteriores a la historia escrita, voces que hablaban con la autoridad de reyes y la desesperación de los condenados. Cuando nos detuvimos a investigar, solo encontramos piedras vacías y sombras que parecen moverse independientemente de nuestras fuentes de luz. Este lugar me inquieta profundamente, admitió Beira mientras hacíamos una pausa para descansar y recalibrar nuestro equipo, cada vez más inestable. La evidencia lingüística sugiere una presencia continua de múltiples civilizaciones, pero hay algo fundamentalmente erróneo en la cronología. Algunas de estas inscripciones son siglos anteriores al periodo budista, pero están talladas sobre la obra de arte budista, no debajo. Es como si la historia misma estuviera mal estructurada aquí. El soldado se había vuelto más silencioso a medida que descendíamos. Su habitual porte militar fue reemplazado gradualmente por algo que se asemejaba cada vez más a un temor existencial. Cuando nos detuvimos a cenar en lo que una vez fue una sala de meditación budista, finalmente rompió su silencio, cada vez más inquieto. Mi familia ha sido guardiana de los secretos de este lugar durante 20 generaciones, dijo, con una voz apenas superior a un susurro que, de alguna manera, tenía más fuerza que un grito. Historias transmitidas de padre a hijo, de madre a hija, siempre con la misma advertencia. Estas no son cuevas naturales. Son prisiones construidas por antiguos ingenieros persas para contener algo demasiado peligroso para destruir y demasiado poderoso para simplemente ignorarlo. ¿Contener qué?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta y me daba miedo oírla confirmada. La corona que convierte a los esclavos en reyes y a los amigos en enemigos. La reliquia que los grandes arquitectos de Darío el Grande se enterraron aquí tras destruir 3 dinastías en menos de una generación. Construyeron estas cámaras como bóveda y trampa a la vez. Un laberinto diseñado para mantener alejados a los curiosos y contener a los avariciosos hasta que la historia los olvidara. Jonás ya negaba con la cabeza antes de que Casmi terminara de hablar. Su formación científica rechazaba explicaciones inmensurables. Vamos, capitán. Somos científicos, no buscadores de tesoros, siguiendo folclore y superstición. Sea lo que sea que sus antepasados enterraron aquí, probablemente solo sea un tocado ceremonial que acumuló mitología a lo largo de los siglos. La gente siempre construye leyendas elaboradas sobre cosas que no entiende, dijo un compañero de nosotros. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras racionales, el escáner de Jonas captaba señales más fuertes. A cada paso, nos adentrábamos más en la montaña. Anomalías electromagnéticas que parecían impulsarnos hacia adelante, como una varita mágica tecnológica que apuntaba hacia lo que sea que nos acechaba en la oscuridad. Encontramos la cámara sellada en el nivel más profundo al que pudimos acceder sin equipo de escalada especializado, escondida tras un muro derrumbado que podría haber sido resultado de ingeniería deliberada o de fuerzas geológicas naturales que actuaron durante siglos. Jonas usó una pequeña carga hueca para limpiar los escombros. La explosión resonó por el sistema de túneles como el latido de algo vasto y paciente. Cuando el polvo se asentó y nuestras luces penetraron el espacio exterior, nos encontramos ante una cámara que había estado aislada del mundo desde antes del nacimiento de Cristo. El aire emanaba una sensación de claustrofobia e incienso antiguo con un olor metálico subyacente que me revolvió el estómago, y las advertencias de mi abuela resonaron en mi memoria como profecías que finalmente se cumplen. La cámara en sí era circular, tallada con una precisión matemática que sugería conocimientos avanzados de ingeniería o acceso a herramientas que no deberían haber existido en el mundo antiguo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que dolían al mirarlos directamente, no porque fueran físicamente brillantes, sino porque parecían existir en más dimensiones de las que el ojo humano estaba diseñado para procesar. En el centro de este espacio imposible se encontraba un cofre de piedra. Su superficie estaba cubierta de inscripciones que parecían moverse y retorcerse bajo nuestros rayos de luz cambiantes. La tapa estaba sellada con betún negro, endurecido durante milenios hasta alcanzar la consistencia del vidrio volcánico,
y toda la estructura irradiaba un aura de antigüedad y paciente malevolencia que nos erizaba la piel al reconocer el peligro. «No lo toques», ordenó Kasami con la autoridad de alguien cuya familia había muerto para evitar que ese momento ocurriera. Pero Jonas ya estaba rodeando el cofre con su escáner extendido, completamente absorto en lecturas que desafiaban todo lo que creía saber sobre física y arqueología. «Es increíble», susurró, con la voz llena de ese asombro que sienten los científicos cuando se encuentran con algo que redefine los límites de lo posible. Emite pulsos electromagnéticos de baja intensidad, pero definitivamente medibles. Lo que sea que contenga es radiactivo de forma natural o genera su propio campo energético mediante algún mecanismo que no logro comprender», dijo Jonas. Beira estaba trabajando en la traducción de los símbolos grabados en la superficie del pecho. Su dominio de las lenguas muertas le permitió reconstruir advertencias escritas en múltiples escrituras a lo largo de diferentes épocas. Su voz se volvió cada vez más inquieta a medida que trabajaba con inscripciones que parecían contar la misma historia en docenas de lenguas extintas. Quien la porta vence a sus enemigos, pero se convierte en el enemigo de toda la humanidad. Leyó su traducción con el peso de una profecía. Quien otorga dominio sobre otros se roba el dominio sobre uno mismo. Cuidado con la corona que convierte a los esclavos en reyes y convierte el amor en odio en un instante. Una corona, dije, sintiendo ese escalofrío familiar recorrerme la espalda como agua helada en las venas. La misma corona que tu familia ha estado protegiendo durante 20 generaciones. La corona de serpiente de Zoak, confirmó Kasami, con la voz cargada por el peso de la responsabilidad heredada que había moldeado todo su linaje. La leyenda persa dice que fue forjada por el propio Aryan, el demonio de la mentira y la discordia que se opone a todo lo bueno en la creación. El rey Zaak la usó y se convirtió en un monstruo. De sus hombros crecieron serpientes que se alimentaban de cerebros humanos, y todos a quienes una vez amó se convirtieron en sus enemigos mortales. Pero la corona llegó primero. Fue la corona la que transformó a un hombre en algo que ya no podía amar, confiar ni mostrar misericordia a ningún ser vivo. Jonás ya estaba trabajando en el sellador de betún con un cuchillo caliente. Su entusiasmo académico superaba cualquier preocupación sobre antiguas maldiciones o leyendas familiares que no se pudieron verificar mediante una revisión por pares. «Este es potencialmente el descubrimiento arqueológico del siglo», dijo, con la frente empapada de sudor mientras separaba cuidadosamente el sellador endurecido de la piedra. Cualquiera que sea la civilización que creó estos principios de metalurgia e ingeniería que apenas estamos redescubriendo hoy, la firma electromagnética por sí sola podría revolucionar nuestra comprensión de la tecnología antigua y tal vez incluso de la física misma, dijo Jonas. Jonas, basta. Dije, con la advertencia de mi abuela, gritando en mi memoria, como sirenas antiaéreas. Algunas cosas se entierran por razones más importantes que la curiosidad académica. Pero el sello ya se estaba agrietando, partiéndose por las líneas de debilidad que habían esperado siglos a que la combinación adecuada de calor y presión las activara. La tapa se desprendió con un ruido como el de huesos rotos, liberando el aire atrapado desde el nacimiento de Cristo a un mundo que había olvidado por qué eran necesarias tales precauciones. Dentro del cofre, envuelto en seda que se desmoronaba al tacto, yacía el objeto más hermoso y terrible que jamás había visto ni esperaba volver a ver. La corona de serpiente de Zoak era un círculo dorado dentado con incrustaciones de lapislázuli que parecía brillar con su propia luz interior. Cada faceta y curva, diseñada para captar la atención y retener la mirada, prometía un poder inimaginable. Incluso bajo la intensa iluminación LED de nuestros faros, latía con una belleza maligna que aceleraba nuestros corazones y llenaba nuestras mentes de repentinas visiones de dominio y control. La artesanía era impecable, representando técnicas que no debieron existir hasta el Renacimiento. Pero había algo fundamentalmente erróneo en su geometría, como si hubiera sido diseñado según principios matemáticos que la mente humana no estaba hecha para comprender. ¡Dios mío! Beira respiró hondo, abrumada por la mera presencia del artefacto. Es extraordinario. El trabajo en metal representa un nivel de sofisticación que desafía todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Pero hay algo más,
algo que no logro identificar. Las proporciones están mal, como si no estuviera hecha para cabezas humanas. Dijo la doctora. Tenía razón, aunque no pude explicar por qué hasta mucho después. Mirar la corona provocó un profundo terror en mi cerebro, como si su visión despertara recuerdos ancestrales de peligro que habían sido codificados en la herencia genética de nuestra especie. Era hermosa como lo son las serpientes venenosas. Perfecta, mortal y absolutamente prohibido para el contacto humano. Jonas intentó alcanzarlo a pesar de todas nuestras advertencias. Sus ojos reflejaban el brillo dorado de la corona con una intensidad que debería haber sido nuestra primera advertencia clara de lo que estaba a punto de suceder. Sus dedos temblaban al acercarse al metal, no de miedo, sino de anticipación, como si finalmente estuviera a punto de tocar algo que había estado buscando toda su vida sin darse cuenta. Un momento, dijo, con su voz ya cargada de armónicos que las cuerdas vocales humanas no deberían haber podido producir. Solo para examinarla bien y comprender lo que realmente eran capaces de crear. Piensen en lo que podríamos aprender de esto, lo que podría enseñarnos sobre la conciencia, el poder y la naturaleza misma de la autoridad. En el momento en que su piel entró en contacto con el metal, la temperatura en la cámara descendió al menos 15 grados y todos los equipos electrónicos que llevábamos empezaron a mostrar lecturas que violaban las leyes de la física. Pero en lugar de averiarse, nuestros dispositivos empezaron a mostrar símbolos que coincidían con las inscripciones del pecho, como si la corona se comunicara con nuestra tecnología de maneras que ni siquiera podíamos comprender. Tenemos que irnos, dije, con todo el instinto que había desarrollado en 12 años de trabajo geológico, gritando que acabábamos de cometer un error catastrófico antes de que lo que estuviera sucediendo aquí fuera a más. Pero Jonas ya sostenía la corona como un padre a su recién nacido. Su expresión, transformada por una obsesión tan completa que borró cualquier otra consideración de su conciencia. La curiosidad científica que había definido su personalidad estaba siendo consumida por algo más oscuro y mucho más antiguo. Algo que había guardado en ese metal dorado durante siglos. Esa noche, de vuelta en nuestro campamento temporal en las cámaras superiores de la cueva, Jonas empezó a hablar en sueños. No los típicos murmullos sin sentido de los sueños, sino nombres claros y definidos, pronunciados con un odio tan puro y concentrado que parecía envenenar el aire alrededor de su saco de dormir. David Kellerman, gruñó, con su voz apenas reconocible como la del joven y entusiasta científico que habíamos conocido apenas unas horas antes. Mentiroso, ladrón, pedazo de basura humana. Se atribuyó mi investigación. Consiguió el ascenso que debería haber sido mío. Espero que muera gritando. Conocía ese nombre. David había sido compañero de investigación de Jonas en el MIT antes de una amarga disputa por derechos de patente y créditos académicos. Habían tenido un desacuerdo profesional, nada más. Pero nunca había oído a Jonas expresar nada más fuerte que una leve molestia por la situación. Richard Westbrook. Jonas continuó, su voz dormida llena de veneno que parecía incrustarse en las paredes de piedra que nos rodeaban. Me pasaron por alto para un ascenso 3 veces. Dijo que no estaba listo para responsabilidades de liderazgo. Ya veremos quién está listo cuando su pequeño y cómodo mundo se derrumbe. Los nombres seguían llegando, cada uno pronunciado como una maldición con un odio que se hacía más fuerte y más intenso con cada palabra. Compañeros que lo habían traicionado en pequeñas cosas, supervisores que habían criticado su trabajo constructivamente, compañeros de clase que lo habían superado en el posgrado, personas que nunca le había oído mencionar, quejas que nunca sospeché que albergaba, todo a raudales. Parecía una letanía de resentimiento y rabia que parecía alimentarse de una fuente inagotable de malicia. Cuando nuestro teléfono satelital cobró vida a la mañana siguiente, las noticias que llegaron a través de la estática me helaron la sangre en las venas como si el invierno llegara sin previo aviso. Les presento al Dr. Manning, del control de Houston, dijo la voz familiar, distorsionada por la distancia y la interferencia atmosférica, pero con una urgencia inconfundible. Necesitamos hablar con Jonas Mir de inmediato. Ha ocurrido un grave incidente con uno de sus antiguos colegas. David Kellerman había fallecido la noche anterior en lo que los investigadores calificaban como el accidente más extraño de la historia del MIT.
Fue electrocutado cuando varios sistemas de seguridad independientes fallaron simultáneamente. Encontrado quemado, irreconocible en un laboratorio cerrado, sin señales de mal funcionamiento del equipo, sabotaje ni explicación racional alguna de cómo pudo haber ocurrido tal cosa. Jonas escuchó las noticias con una extraña sonrisa en las comisuras de sus labios, sin apartar los dedos de la superficie de la corona, a pesar de nuestras repetidas sugerencias de que la guardara correctamente en su caja original. Cuando el Dr. Manning le preguntó cómo estaba llevando la noticia de la muerte de su excompañero, la respuesta de Jonas me dejó helado. Trágico, dijo, pero no había tragedia en su voz, solo satisfacción. Y debajo de eso, algo que sonaba casi como hambre. David siempre fue descuidado con los equipos eléctricos. Le dije hace años que sus protocolos de seguridad eran inadecuados, pero nunca me escuchó. Hay quienes aprenden las lecciones a las malas. Terminó de hablar Jonas. Durante las siguientes 48 horas, cada nombre que Jonas pronunció en sueños murió en circunstancias que desafiaban cualquier explicación racional. Richard Westbrook se cayó por las escaleras de su apartamento en Chicago, con el cuello torcido en un ángulo que sugería que había sido lanzado, no simplemente caído. Sarah Channing, una compañera de posgrado, se atragantó con su cena en un restaurante de lujo de Boston. La comida, de alguna manera, se solidificó en su garganta a pesar de estar líquida al tragarla. Mark Torres fue encontrado muerto a golpes en su oficina cerrada con llave, blandiendo lo que parecían ser sus propios premios y trofeos con una fuerza que sugería una fuerza sobrehumana. Las muertes fueron noticia internacional mientras los investigadores se esforzaban por encontrar conexiones entre las víctimas y explicaciones a las circunstancias inverosímiles que rodearon cada tragedia. Pero en las cuevas bajo el valle de Bameyang ocurrían cosas extrañas que ningún equipo de noticias reportaría jamás porque ninguna persona racional las creería. Los murales cambiaban cada noche, mostrando más cadáveres con cada amanecer. Más escenas de violencia y traición, plasmadas en pigmentos que brillaban con luz propia. Rostros que se parecían sospechosamente al de Jonas. Las víctimas comenzaron a aparecer entre la multitud pintada, siguiéndonos con la mirada mientras avanzábamos por los túneles, con expresiones congeladas en momentos de terror y acusación. El aire se volvía más húmedo y opresivo con cada día que pasaba, impregnado del olor a hierro y descomposición que parecía emanar de la propia piedra. Nuestro equipo seguía fallando de maneras que técnicamente no tenían sentido. Baterías que se descargaban por completo en minutos a pesar de mostrar carga completa. Brújulas que giraban descontroladamente antes de apuntar hacia la cámara donde aguardaba la corona. Y los queridos escáneres de Jonas daban lecturas que parecían causar dolor físico cuando intentábamos interpretarlas. La corona está haciendo esto, insistió Kasami durante una de nuestras sesiones de planificación cada vez más tensas. Se alimenta del odio y el resentimiento, magnifica cada agravio hasta que no queda nada más que enemigos y el deseo de venganza. Todos los imperios que controlaron Bameyang sufrieron la misma suerte. Los cosanos, los gaznávidas, los mongoles y el propio Genghis Khan aspiraron a la corona, pensando que los convertiría en gobernantes invencibles. En cambio, los dejó total y absolutamente solos. Jonas se rió cuando intentamos explicar el patrón. Un sonido que resonó extrañamente en el espacio confinado y parecía provenir de más gargantas que la suya. Están todos celosos, dijo, mientras sus ojos dorados reflejaban una luz que no provenía de ninguno de nuestros equipos. La NASA los envió aquí para robármelo, ¿verdad? Para convertirlo en algún tipo de arma para el complejo militar industrial. Pero ahora es mío. Me eligió y por fin entiendo lo que realmente representa. Su transformación se aceleraba con cada hora que pasaba. El entusiasmo y la curiosidad científica que habían definido su personalidad se consumían sistemáticamente por algo más oscuro y mucho más antiguo. Cuando hablaba ahora, su voz a veces transmitía armónicos que nos dolían los huesos. Capas de sonido que sugerían otras voces hablando al unísono con la suya. Un coro de reyes y emperadores fallecidos hace mucho tiempo que habían llevado la corona antes que él. ¿Qué crees que representa realmente?, preguntó Vera, aunque su expresión me indicó que ya empezaba a sospechar la verdad y deseaba no haberlo hecho. No es solo una corona, respondió Jonas,
mientras sus dedos trazaban las curvas serpenteantes del artefacto con la devoción de un amante que acaricia la piel. Es un conducto, un puente entre este mundo y otro, un lugar más antiguo y honesto sobre lo que la naturaleza humana realmente esconde tras toda la pretensión. Te muestra la verdad sobre las personas, tras todo el condicionamiento social y la postura moral. Todos somos enemigos esperando la excusa perfecta para destruirnos. En la cuarta noche de nuestra expedición, mientras los vientos invernales aullaban en el valle sobre nuestra prisión subterránea, Jonas se puso la corona por completo. Me despertó un sonido que me perseguirá en mis pesadillas hasta el día de mi muerte. Un grito que al principio fue humano, pero se convirtió en algo completamente distinto al resonar por el sistema de cuevas, rebotando en las paredes de piedra y multiplicándose hasta parecer provenir de todas partes a la vez. El sonido parecía provenir de la propia montaña, como si la tierra gritara de dolor o de éxtasis, o de una combinación de ambos que el lenguaje humano no tiene palabras para describir. Jonas estaba de pie en el centro de nuestro campamento cuando me esforcé por salir de mi saco de dormir. La corona se fusionó con su cráneo de una forma que sugería que había crecido allí, en lugar de haber sido colocada por manos humanas. Su columna se arqueó en un ángulo que debería haberle destrozado las vértebras. Y cuando abrió la boca para gritar de nuevo, el sonido que emergió estaba entrelazado con voces de siglos pasados. Reyes y emperadores, señores de la guerra y tiranos, todos hablando al unísono a través de su garganta transformada. El cambio en nuestro entorno fue inmediato y aterrador, de maneras que violaron todas las leyes naturales que creía comprender. Las paredes de la cueva comenzaron a sangrar, como ríos carmesí, por las superficies pintadas, transformando los serenos murales budistas en escenas de carnicería y traición que parecían moverse y cambiar, cuando no las mirábamos directamente. La obra de arte cobró vida de maneras que desafiaron la naturaleza fundamental de la realidad, mostrando batallas que nunca habían sido registradas por los historiadores, masacres llevadas a cabo por hombres que llevaban la misma corona que ahora estaba sobre la cabeza de Jonás. Pero la sangre y las pinturas en movimiento no eran nada comparado con lo que emergía de la Tierra misma, elevándose desde profundidades que podrían haber alcanzado el núcleo fundido del planeta. Figuras esqueléticas con atuendos reales podridos, sus cuencas oculares vacías brillando con la misma luz dorada que ahora emanaba de los rasgos transformados de Jonás. Antiguos reyes y emperadores olvidados, cada uno con las marcas físicas de cómo la corona los había destruido. Degollados por consejeros de confianza. Espaldas atravesadas por los cuchillos de su hijo amado. Rostros con las marcas de garras de antiguos amigos, transformados en enemigos mortales por la inexorable influencia de la corona. Avanzaron hacia Jonas con movimientos espasmódicos, como marionetas, impulsados por la llamada de la corona para servir de nuevo a su maldito amo, en cualquier función que el artefacto exigiera. Pero Jonas ya no era el joven científico que se había unido a nuestra expedición apenas unos días antes. Lleno de entusiasmo por el descubrimiento y el progreso académico, sus hombros habían empezado a abultarse y a agrietarse por costuras que no seguían la anatomía humana. Y juro que pude ver algo serpenteante moviéndose bajo su piel, presionando la tela de su camisa con un ritmo que coincidía con el latido de su corazón, cada vez más inhumano. «Tenemos que salir de aquí», jadeó Vera. Pero cuando intentamos alcanzar los niveles superiores y escapar a la superficie, descubrimos que nuestras rutas de escape habían sido bloqueadas por un desprendimiento de rocas que no existía, apenas horas antes. El sistema de cuevas cambiaba a nuestro alrededor en tiempo real. Los pasadizos y el techo se desplazaban como si la montaña misma estuviera viva y respondiera al despertar de la corona con procesos geológicos que operaban según la voluntad, no según la física. El sonido rebotaba extrañamente en las paredes en transformación, transmitiendo susurros en idiomas anteriores a la historia escrita. A veces ofrecía lo que parecían consejos con voces que casi reconocíamos. Otras veces profería amenazas que nos ponían los pelos de punta, con la certeza de que nos perseguía algo con una paciencia infinita y un tiempo ilimitado. «Hay otra manera», dijo Kasami de repente. Su entrenamiento militar le permitía mantener la concentración táctica incluso mientras nuestro mundo se convertía en una pesadilla a nuestro alrededor. Los monjes budistas que vivían aquí no solo se escondían de la persecución religiosa. Eran guardianes que mantenían un sello espiritual que protegía el poder de la corona dentro de estas cámaras.
Y bajo sus salas de meditación, los antiguos persas construyeron algo más. Nos condujo a las profundidades de la montaña, pasando por cámaras que no habíamos explorado antes. Pasajes que parecían descender en espiral hacia el corazón fundido de la tierra, según principios arquitectónicos que dolían de contemplar. Las paredes estaban talladas con símbolos que nos hacían llorar y nos hacían retroceder la mente. Diseños que sugerían geometrías que no deberían existir en el espacio tridimensional, pero que, de alguna manera, existían. Cámaras de fuego, explicó Kasami mientras descendíamos hacia un aire cada vez más caliente y tóxico a cada paso. Los antiguos persas canalizaban respiraderos de gas natural para crear llamas que ardieron continuamente durante más de 1000 años. Fuegos sagrados que ya eran antiguos cuando Alejandro Magno conquistó esta región y se preguntó sobre sus orígenes. Según las leyendas transmitidas en mi familia, la corona se forjó en fuego primigenio, y solo el fuego primigenio puede deshacer lo creado en el corazón de la tierra. Detrás de nosotros, podíamos oír a Jonás siguiéndonos, pero sus pasos ya no sonaban remotamente humanos. Iban acompañados de un raspado que podría haber sido el de garras en la popa y del movimiento rítmico de su creciente ejército esquelético, cuyos huesos chocaban contra la roca con la precisión mecánica de un ejército que había estado perforando juntos durante siglos. Su voz resonaba por los túneles, a veces hablando en el familiar acento de Jonas. Otras veces en las lenguas antiguas de imperios extintos, a menudo en armonías que sugerían múltiples gargantas produciendo sonidos simultáneamente. «No puedes esconderte de mí», gritó, con sus palabras cargadas de armónicos que hicieron vibrar los muros de piedra y pequeños trozos del techo cayeron sobre nuestras cabezas. «Soy cada rey que alguna vez llevó esta corona, cada gobernante que alguna vez comprendió que el poder es la única verdad que importa en un mundo construido sobre mentiras y debilidad. Soy Ciro y Darío. Genghis Khan y Timur el Cojo. Soy el mismísimo Zaak, que resurgió de las profundidades para reclamar lo que siempre fue mío por derecho. El mundo se doblegará ante una fuerza superior, o arderá en el fuego de su propia incompetencia». Terminó de hablar Jonas. La cámara de fuego era una caverna natural donde los antiguos ingenieros persas canalizaron respiraderos subterráneos de gas para crear llamas que ardieron continuamente durante más de un milenio, alimentadas por procesos geológicos que se remontan a la formación del planeta. Algunos aún titilaban débilmente en las grietas de la piedra, causadas por filtraciones de gas que probablemente conectaban con depósitos lo suficientemente profundos como para tocar el núcleo de la Tierra. El aire allí era casi insoportablemente caliente y denso, con compuestos sulfurosos que dificultaban la respiración y casi imposibilitaban la claridad mental. «Si logramos arrojar la corona a las llamas», explicó Kasmi, con la voz tensa por la atmósfera tóxica y el peso de la responsabilidad ancestral. «Eso rompería la maldición y liberaría a Jonas de lo que sea que lo controle. Pero la corona no se dejará destruir fácilmente. Luchará por sobrevivir y tiene un ejército de muertos a su mando», dije. Intentamos tender una trampa con el equipo que nos quedaba, con la esperanza de crear suficiente distracción para que uno de nosotros se acercara a Jonas y le quitara la corona antes de que su transformación fuera irreversible, dijo Kasami. Pero cuando finalmente apareció en la entrada de la cámara, flanqueado por su ejército esquelético y envuelto en una luz dorada que dolía al mirarlo directamente, me di cuenta de lo mucho que habíamos subestimado a lo que nos enfrentábamos. Jonas ya no era reconocible como algo que alguna vez hubiera sido humano. La corona se había fusionado con su cráneo, creciendo en su carne como un cáncer dorado que latía con su propia vida malévola. Sus hombros se habían abierto por completo, revelando apéndices serpentinos que se retorcían y silbaban con inteligencia independiente. Sus bocas con colmillos goteaban veneno que chisporroteaba y humeaba al tocar el suelo de piedra. Sus ojos ya no eran órganos humanos, sino hendiduras reptilianas que brillaban con fuego interior. Y cuando sonreía, sus dientes habían sido reemplazados por filas y filas de colmillos afilados como agujas, diseñados para desgarrar en lugar de masticar. Tras él venía su ejército de muertos. Docenas de reyes esqueléticos de milenios de antigüedad. Cada uno portaba los restos podridos de las insignias reales de sus respectivas eras y portaba armas que antaño gobernaron imperios. Ahora se movían con un propósito letal. Ya no eran marionetas espasmódicas,
Habían estado en las cámaras superiores, pero coordinados como una unidad militar que llevaba siglos entrenando juntos bajo el mando de algo que entendía la guerra a una escala que trascendía las batallas o campañas individuales. ¿Crees que el fuego puede destruir lo que nació en el corazón de la tierra? Jonás habló con una voz como piedras de molino. Las palabras surgían de una garganta reestructurada para producir sonidos que ninguna laringe humana fue diseñada para producir. Soy más antiguo que su especie, más antiguo que su patética civilización, más antiguo que los mismos conceptos que usaron para fingir que comprendían la realidad. Ya era anciano cuando el primer humano aprendió a hacer fuego. Y estaré aquí mucho después de que su sol se apague. Y tu planeta no es más que polvo cósmico flotando en el vacío. Pronunció Jonas. La batalla que siguió fue como una de las pesadillas más antiguas de la humanidad, manifestada en piedra y fuego. Vera intentó distraer a los reyes esqueléticos con fragmentos del antiguo Sogdiano. Había memorizado palabras de poder que parecían causarles dolor físico e interrumpieron brevemente su coordinación sobrenatural. Los gobernantes muertos retrocedieron ante su voz como seres vivos tocados por ácido. Sus armas de hueso cayeron al suelo mientras se retorcían en aparente agonía. Kasami luchó con el conocimiento transmitido a través de 20 generaciones de guardianes. Utilizando contrarrituales y símbolos protectores que sus ancestros habían preservado con su muerte, talló señales en las paredes de la cámara con su cuchillo de combate. Patrones geométricos que parecían crear zonas de seguridad donde la influencia de la corona se debilitaba y el ejército de Jonás no podía manifestar plenamente su poder. Pero pronto se hizo evidente que estábamos librando una batalla perdida contra fuerzas que habían ido acumulando fuerza durante milenios. Jonás se había convertido en algo incomprensible para la humanidad, un conducto para la malevolencia que se remontaba a los albores de la civilización, y su ejército era literalmente infinito. Por cada esqueleto que lográbamos desarmar con improvisación desesperada, 2 más emergían del suelo de la cámara, convocados desde cementerios y campos de batalla del mundo antiguo por el inagotable ansia de sirvientes de la corona. El calor en la cámara se volvía insoportable, no solo por las llamas de gas natural, sino por un fuego sobrenatural que parecía irradiar del propio Jonás. El aire relucía con energías que nublaban nuestra visión y dispersaban nuestros pensamientos como hojas en un huracán. Sentía que mi cordura se desmoronaba al presenciar cosas que violaban todas las leyes de la física y la biología, que jamás había aprendido. Fue entonces cuando Kasami hizo el sacrificio que nos salvó a todos y cambió mi comprensión de lo que la valentía humana podía lograr frente al mal absoluto. La corona se alimenta del odio y el miedo. Gritó sobre el caos de la batalla. Su voz apenas se oía por encima de los gritos de los muertos y el rugido de las llamas subterráneas que parecían intensificarse minuto a minuto. Pero el amor es más fuerte que el odio, y el coraje es más fuerte que el miedo. Mi familia ha custodiado este lugar durante 1000 años, y no seré el primero en fallar en ese sagrado deber, dijo y sin dudarlo, se abalanzó sobre el monstruo en el que se había convertido Jonás. No intentó luchar ni destruirlo, sino abrazarlo como a un hermano que regresaba de un largo y terrible viaje. El amor en ese gesto, el puro altruismo de un hombre dispuesto a morir por extraños al servicio de algo más grande que él mismo, creó un momento de confusión en el poder de la corona que recorrió toda la cámara, como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Jonás gritó, un sonido que destrozó estallidos y dejó a su ejército esquelético tambaleándose en aparente agonía. La luz dorada que lo rodeaba titiló y se atenuó, y los apéndices serpentinos que habían crecido de sus hombros se retorcían como si los quemara un fuego invisible. La corona flaqueó, y por un instante, vi al verdadero Jonás bajo el monstruo. Aterrado, horrorizado por lo que se había convertido, implorando perdón con ojos que por un instante volvieron a ser humanos. En ese instante de claridad, Beira actuó con la valentía que define a los verdaderos héroes de la historia. Agarró la corona con ambas manos, su piel ardía y humeaba al contacto con el metal maldito, y con sus últimas fuerzas la arrojó hacia el respiradero de llamas más grande del centro de la cámara. Por todos los que alguna vez amaron algo más que el poder, ella jadeó al sentir la malevolencia de la corona quemándole la carne como ácido por todos los que elegían el servicio por encima del dominio. Pero la corona no quería morir, y su afán de supervivencia estaba respaldado por milenios de malicia acumulada y el ansia desesperada de
algo que había probado el poder divino y se negaba a renunciar a él. En lugar de ser consumida por los fuegos ancestrales, la corona comenzó a brillar con una luz que eclipsaba al sol y hacía que la llama natural de la cámara pareciera el titilar de una vela. En comparación, el artefacto maldito latía con energías que distorsionaban el espacio a su alrededor, y las llamas que deberían haberlo destruido se extendieron en una ola que amenazó con incinerar todo en el corazón de la montaña. El ejército esquelético se desmoronó al ser inundado por los fuegos sobrenaturales. Su larga servidumbre finalmente terminó tras siglos de servidumbre involuntaria a la voluntad de la corona. Pero algo mucho peor comenzó a agitarse en las profundidades bajo nuestros pies. A medida que la destrucción de la corona liberaba fuerzas cuidadosamente contenidas durante miles de años, la tierra se estremeció con un ritmo, como un latido masivo. Cada pulso, más fuerte que el anterior, y acompañado de sonidos que sugerían algo inimaginablemente vasto, se movía en espacios que no deberían haber existido. Se abrieron grietas en el suelo de la cámara, liberando un aire tan fétido y antiguo que nos hacía llorar y nos ardían los pulmones con cada respiración agonizante. Y de esas grietas surgió un sonido que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Una risa que era antigua cuando las pirámides eran jóvenes, terrible, divertida e infinitamente paciente. El sonido de algo que había estado esperando este momento a través de épocas geológicas. El propio Zaak estaba despertando, y la destrucción de la corona solo lo había liberado de las cadenas espirituales que lo mantenían latente en las profundidades de la tierra. ¡Corre! Kasami jadeó con su último aliento, con el cuerpo destrozado por los golpes mortales de la corona, pero su espíritu invicto ante las fuerzas que se alineaban contra él. La corona era solo su ancla al mundo superior, una forma de influir en los acontecimientos desde su prisión en las profundidades. Ahora que ha sido destruida, es libre de resurgir, y esta vez no habrá jaula lo suficientemente fuerte como para contenerlo. El sistema de cuevas comenzó a derrumbarse a nuestro alrededor mientras tropezaba hacia lo que desesperadamente esperaba que fuera una ruta de salida, guiado más por el instinto que por el conocimiento a través de pasajes que se estaban transformando en algo que se parecía más a una garganta que a un túnel. Detrás de mí, algo inmenso y terrible emergía de unas profundidades que podrían alcanzar el núcleo fundido del planeta. Cada movimiento enviaba ondas de choque a través de la montaña, derribando siglos de piedra acumulada. Lo vislumbré a la luz del fuego mientras huía. Escamas del tamaño de escudos medievales que reflejaban las llamas como espejos pulidos. Ojos como estrellas ardientes que parecían ver todo lo ocurrido en este lugar. Y las cabezas serpentinas que le habían dado al rey demonio su legendaria apariencia. Cada cabeza era del tamaño de un edificio. Y se movían con una inteligencia más antigua que la civilización humana e infinitamente más malévola. Cada movimiento del monstruo que despertaba enviaba ondas de choque por la montaña, derribando pasajes excavados por manos humanas y sellados mediante sacrificios humanos. Salí justo cuando toda la pared del acantilado se derrumbaba en una avalancha que se oía a kilómetros de distancia. Toneladas de rocas se estrellaron contra el valle con un sonido como el fin del mundo. Pero incluso mientras me alejaba a trompicones de la destrucción con piernas que apenas podían soportar mi peso, podía sentir que el colapso solo había pospuesto lo inevitable en lugar de evitarlo. Algo seguía moviéndose en las profundidades, algo paciente y eterno que podía permitirse esperar décadas o siglos a que los sellos se debilitaran lo suficiente como para permitir su regreso completo a la superficie. La montaña continuó temblando durante horas después del colapso. Temblores que no seguían ningún patrón sísmico conocido y que parecían latir al ritmo de algo que podría haber estado respirando. Cuando los equipos de rescate en helicóptero finalmente me alcanzaron al día siguiente, me encontraron a 5 kilómetros del lugar del colapso, sufriendo deshidratación y exposición severas, balbuceando sobre coronas de oro y reyes serpiente de una manera que convenció a todos de que sufría alucinaciones inducidas por traumas. El informe oficial atribuyó el colapso a la actividad sísmica. Una explicación razonable que satisfizo a todos los que necesitaban estar satisfechos y no planteó preguntas incómodas sobre expediciones patrocinadas por el gobierno ni descubrimientos arqueológicos que cuestionaran las narrativas históricas aceptadas. 3 miembros del equipo están desaparecidos y se presume que han fallecido. Un sobreviviente requirió terapia psicológica exhaustiva para afrontar el trauma de perder a sus compañeros en un trágico accidente.
Posteriormente me transfirieron a un trabajo administrativo en Houston. Probablemente porque alguien con autoridad pensó que el trabajo subterráneo finalmente me había afectado de tal manera que no era apto para las tareas de campo. Los administradores de la NASA fueron amables pero firmes. No más exploraciones de cuevas, no más expediciones a regiones con geología inestable, y definitivamente, no más misiones que involucraran sitios arqueológicos antiguos de procedencia incierta. No discutí su decisión. Algunas verdades son demasiado peligrosas para compartirlas, y algunas advertencias son demasiado terribles para que la gente racional las crea sin experimentar el horror en primera persona. Pero he pasado todos los días de los últimos 3 años monitoreando cada noticia que sale del Valle de Bameyán, y la región en general, usando mi autorización de seguridad para acceder a imágenes satelitales y datos sísmicos que cuentan una historia demasiado aterradora para el consumo público. Lo que he aprendido me ha convencido de que nuestra misión no fue el final de la historia, sino simplemente el último capítulo de algo mucho más grande y aterrador de lo que cualquier miembro del gobierno está dispuesto a reconocer. La actividad sísmica continúa y se intensifica cada año, siguiendo patrones que sugieren inteligencia deliberada en lugar de procesos geológicos aleatorios. Los lugareños reportan gritos que resuenan en las cuevas selladas por la noche. Sonidos que se transmiten por el valle con una claridad imposible y que parecen hablar en idiomas que desaparecieron con los imperios que una vez controlaron esta región. Las imágenes satelitales muestran fracturas por tensión en la pared restante del acantilado que siguen patrones geométricos demasiado regulares para ser naturales, como si algo estuviera tallando símbolos en la montaña desde dentro. Más inquietantes son los informes de otros yacimientos arqueológicos de Asia Central y del ámbito cultural indoeuropeo en general. Accidentes inexplicables en excavaciones. Investigadores que desaparecen en circunstancias misteriosas y siempre el mismo elemento que precede al desastre. El descubrimiento de coronas antiguas o artefactos similares que coinciden con las descripciones que he proporcionado a colegas con autorización de seguridad para escucharlas. El Dr. Yuki Tanaka, de la Universidad de Tokio, ha estado rastreando lo que ella llama terremotos imposibles en 17 sitios arqueológicos diferentes durante los últimos 18 meses. Todos siguen el mismo patrón de descubrimiento, obsesión y destrucción final que borra toda evidencia de lo encontrado. Los datos sísmicos muestran señales de resonancia subterránea que sugieren que estos incidentes están conectados por fuerzas que operan fuera del conocimiento geológico convencional. Los patrones sísmicos carecen de fundamento científico, me dijo durante una sesión informativa clasificada en la sede de la NASA el mes pasado. No se trata de eventos tectónicos causados por el movimiento de las placas tectónicas ni por la actividad volcánica. Son demasiado regulares, demasiado intencionados, demasiado coordinados a lo largo de grandes distancias. Es como si algo respondiera a estos descubrimientos desde una gran distancia. Algo que puede influir en los procesos geológicos mediante mecanismos que desconocemos. Quería contarle sobre la corona y lo que le sucedió a Jonás. Sobre la cosa que ríe en las profundidades de la tierra y se alimenta de la ambición humana. Pero ciertos conocimientos son demasiado peligrosos para compartirlos, incluso con alguien que podría ayudar a desarrollar contramedidas, sobre todo cuando provienen de fuentes que no pueden verificarse mediante métodos científicos convencionales. En cambio, le pregunté qué creía que causaba los fenómenos y si existían patrones que pudieran ayudar a predecir dónde ocurriría el siguiente incidente. No sé qué lo causa, admitió. Su formación científica la llevó a conclusiones que contradecían todo lo que le habían enseñado sobre la naturaleza de la realidad física. Pero llevo 20 años estudiando patrones sísmicos y nunca había visto nada parecido. Es como si la Tierra misma despertara, consciente de la actividad humana de maneras que deberían ser imposibles según todo lo que sabemos de geología y física. Después de que se fuera, me senté en mi oficina de Houston contemplando el horizonte de la ciudad y pensando en patrones que abarcan milenios, en ciclos de ascenso y descenso que parecen acelerarse hacia una conclusión inevitable que hará que las catástrofes históricas anteriores parezcan perturbaciones menores. Los textos antiguos hablan de ello con notable coherencia en culturas que nunca tuvieron contacto. El Kaliuga de la tradición hindú, el Ragnarok de la mitología nórdica, el fin de los tiempos profetizado en las religiones abrahámicas, todos describen un tiempo en el que la capacidad de la humanidad para el odio y la autodestrucción alcanzaría una masa crítica que despertaría cosas que habían estado dormidas desde los albores de la civilización.
Mi computadora sonó con un correo electrónico entrante mientras revisaba imágenes satelitales de la región de Bameyang. Y al abrir el mensaje, encontré palabras que me helaron la sangre y confirmaron mis peores temores sobre lo que habíamos desencadenado. Sin querer. El mensaje no tenía dirección de remitente, ni información de ruta, ni huellas digitales que pudieran identificar su origen. Las palabras simplemente aparecieron en mi pantalla como si se hubieran materializado del mismísimo éter electrónico, escritas con una tipografía que parece cambiar y transformarse incluso mientras las leo. El durmiente despierta en las profundidades de la tierra. La corona llama a sus hijos dispersos por el mundo. Pronto terminará la era de los reyes y comenzará la era de los monstruos. Afganistán era solo el comienzo de la cosecha final. Borré el mensaje inmediatamente, no sin antes tomar capturas de pantalla y notar que se había enviado justo cuando pensaba en patrones y ciclos, y en la naturaleza interconectada de los desastres que se aceleraban en todo el mundo. La marca de tiempo sugería que algo monitoreaba mis pensamientos y respondía a ellos en tiempo real. Una posibilidad demasiado aterradora para contemplarla, pero demasiado coherente con mis experiencias como para descartarla como paranoia. Esa noche soñé con oro y serpientes, con coronas que susurraban promesas de poder a cualquiera lo suficientemente desesperado o ambicioso como para creerlas. En mi sueño, estaba de vuelta en las cuevas bajo el valle de Bameyang, observando cómo Jonah se transformaba en algo que ya no era humano, mientras reyes esqueléticos emergían de la tierra para servir a su amo que regresaba. Pero esta vez, había otros con él. Investigadores de todo el mundo, todos con anillos dorados similares, todos hablando en armonías que las cuerdas vocales humanas no podían producir. Esperaban algo. Estas almas transformadas, en formación como un ejército, se preparaban para la batalla final contra todo aquello en lo que la humanidad había intentado convertirse desde que salió de las cuevas y aprendió a construir civilizaciones. Y en las profundidades, algo vasto y paciente finalmente comenzaba a moverse con propósito, elevándose hacia un mundo superficial que se había debilitado y dividido, perfecto para la conquista de depredadores que recordaban la juventud humana y el miedo a la oscuridad. Desperté y encontré mi apartamento lleno de un sonido que al principio no pude identificar. Una pulsación rítmica y grave que parecía provenir de la tierra misma y resonar a través de los cimientos del edificio hasta mis huesos. Duró exactamente 3 minutos y 17 segundos. Y cuando se detuvo, el silencio que siguió se sintió cargado de posibilidades, como si el mundo contuviera la respiración anticipando algo maravilloso o terrible, o ambos. A la mañana siguiente, llegaron noticias que cambiaron mi comprensión de todo lo que estaba sucediendo y confirmaron mis peores temores sobre el alcance de las fuerzas con las que lidiábamos. Los arqueólogos que trabajaban cerca de Damasco habían descubierto lo que los informes preliminares describieron como el hallazgo del siglo. Una tumba real intacta que contenía artefactos que precedieron a las civilizaciones sirias conocidas por miles de años y que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre el desarrollo de la cultura humana en el antiguo Oriente Próximo. El líder de la expedición, el Dr. Hassan al-Rashid, fue citado diciendo que el descubrimiento revolucionaría nuestra comprensión del desarrollo humano y nos obligaría a reescribir los libros de historia. Pero fue la fotografía que acompañaba al artículo la que me hizo temblar las manos tan violentamente que apenas pude sostener mi taza de café con la firmeza suficiente para beber. Allí, acunado por el doctor con las manos enguantadas de al-Rashid, como las de un recién nacido, eran una corona de oro casi idéntica a la que había consumido a Jonás en las cuevas bajo el valle de Bameyang. Las mismas curvas serpenteantes, las mismas incrustaciones de lapislázuli, la misma belleza malévola que lo prometía todo y solo traía destrucción y locura. Intenté llamar directamente a la expedición, pero su teléfono satelital se quedó sin señal y parecía transmitir susurros en idiomas que casi reconocía. Contacté con el Ministerio de Cultura sirio, pero el funcionario con el que hablé afirmó no tener conocimiento de ninguna expedición arqueológica en la región mencionada en la noticia. Al buscar artículos posteriores, solo encontré breves menciones de que la excavación había sido suspendida temporalmente por motivos de seguridad, sin más detalles disponibles para el público. Pero Internet lo recuerda todo. Estoy enterrado en los metadatos de la fotografía original. Encontré coordenadas de GPS que sitúan la excavación exactamente donde decía mi abuela.
En las colinas al norte de Damasco, en un lugar que los textos antiguos llamaban el Jardín de las Serpientes, donde el primer rey aprendió a odiar a sus súbditos más que a amar a su reino. Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud de lo que estábamos enfrentando y por qué los gobiernos de todo el mundo comenzaban a coordinar respuestas a lo que públicamente descartaban como incidentes arqueológicos, sin relación. La corona que encontramos en Afganistán no era un artefacto aislado creado por una civilización extinta. Formaba parte de una red, una colección de reliquias conectadas que se extienden por todo el planeta, como nodos en un vasto sistema de comunicación antiguo diseñado para coordinar la destrucción de la humanidad, desde dentro. Cada corona es un punto focal para fuerzas que se alimentan de la ambición y el odio, amplificando estas emociones hasta consumir todo lo demás en la personalidad del portador. Pero más que eso, están conectadas entre sí a cualquier distancia, compartiendo información y coordinando su influencia para maximizar el caos que pueden crear. Cuando una corona despierta, envía señales a todas las demás, preparándolas para su activación cuando se presente la combinación adecuada de circunstancias. Y ahora todos están despertando simultáneamente por primera vez en la historia registrada, respondiendo a alguna señal o condición que les indica que el mundo finalmente está listo para el regreso de su amo. Los datos sísmicos que me mostró el Dr. Tanaka cobran sentido desde esta perspectiva. Los terremotos imposibles no son eventos geológicos aleatorios causados por fuerzas desconocidas. Son comunicaciones entre los diversos sitios de la corona mientras coordinan su retorno a la influencia activa sobre los asuntos humanos. Cada destrucción de un sitio arqueológico no es una tragedia que lamentar. Es un reclutamiento exitoso. Otra alma transformada que se suma a un ejército que se ha estado reuniendo durante milenios. He pasado las últimas 96 horas recopilando todo lo que sé, cotejando textos antiguos con informes arqueológicos modernos, mapeando los lugares donde se han encontrado estos artefactos con los registros históricos del colapso de civilizaciones y la desintegración social. El patrón que emerge es aterrador en su consistencia e inevitable en su conclusión. Un ciclo de ascenso y caída que se ha acelerado desde la invención de la comunicación global y las armas de destrucción masiva. Nos acercamos al final de algo que comenzó cuando nuestra especie aprendió a organizarse en jerarquías. Cuando el primer humano se dio cuenta de que controlar a otros era más satisfactorio que cooperar con ellos, infinitamente más fácil que el arduo trabajo de construir algo digno de lealtad voluntaria. Las coronas son catalizadores, dispositivos diseñados para acelerar los peores impulsos de la humanidad hasta destruirnos desde dentro, allanando el camino para que algo más antiguo y paciente reclame un mundo que, para empezar, nunca fue realmente nuestro. Cada imperio que ha caído, cada civilización que se ha derrumbado bajo el peso de sus propias contradicciones, lo ha hecho porque alguien encontró uno de estos artefactos y se convenció de que podía dominar las fuerzas diseñadas para dominarlos. El ciclo se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia, pero siempre a una escala local o regional que permitió a la humanidad recuperarse y volver a intentarlo. Pero esta vez es diferente. Todas las coronas están activas simultáneamente y la infraestructura de la civilización global les otorga un alcance e influencia que sus creadores jamás imaginaron. Las redes sociales propagan el odio y la división más rápido que un incendio forestal por los continentes. Las armas nucleares hacen que los actos de traición individuales puedan acabar con la especie. Los sistemas económicos globales garantizan que la corrupción en un lugar pueda provocar el colapso en todas partes simultáneamente. Hemos construido el mundo perfecto para que los monstruos gobiernen. Y por fin están listos para reclamar su herencia. Lo que duerme bajo el valle de Bamillán no es solo Zaak, el rey serpiente de la mitología persa. Es algo más antiguo y fundamental. La personificación de la capacidad de autodestrucción de la humanidad, el oscuro impulso que nos impulsa a derribar todo lo que construimos en lugar de arriesgarnos a que otros se beneficien de nuestros esfuerzos. Se alimenta del odio y se fortalece con cada traición, cada momento de crueldad, cada decisión de destruir en lugar de crear. Durante siglos, durmió en las profundidades mientras sus portadores de la corona preparaban el mundo para su regreso, debilitando los lazos que unen a las civilizaciones y enseñando a la humanidad a ver enemigos donde quiera que mirara. Pero algo ha cambiado en las últimas décadas.
Una masa crítica de tecnología global de comunicación y armamento que posibilita la coordinación mundial por primera vez en la historia de la humanidad. El Internet que conecta a toda la humanidad también conecta a todas las coronas, proporcionando una red a través de la cual la antigua malevolencia puede propagarse más rápido que cualquier plaga, y coordinar respuestas a cualquier distancia. Los satélites que permiten la comunicación instantánea alrededor del mundo también proporcionan la infraestructura que nuestro enemigo más antiguo necesita para completar su retorno al dominio activo sobre una especie que ha olvidado por qué aprendió a temer a la oscuridad. Y puedo sentir que despierta en mí el mismo hambre que consumió a Jonás en las cuevas bajo Afganistán. Mi reflejo en los espejos ha empezado a mostrar ojos dorados que brillan con su propia luz interior. Mis sueños están llenos de voces que hablan en idiomas que no reconozco, pero que de alguna manera entiendo, ofreciéndome información sobre las debilidades de mis colegas y planes detallados para explotarlas en beneficio propio. A veces me sorprendo planeando venganzas elaboradas contra personas que nunca me han hecho daño. Planes de manipulación y traición que se sienten tan naturales como respirar y el doble de satisfactorios. El lapislázuli que llegó por correo hace 3 meses late con una calidez que coincide con el latido de mi corazón, y parece fortalecerse cada vez que me enojo o me frustro con la estupidez de quienes se niegan a reconocer verdades obvias. Lo guardo en una caja de plomo en la caja fuerte de mi apartamento, pero siento que me llama a través de las barreras metálicas, prometiendo poder sobre cualquiera que haya ignorado mis advertencias o no haya apreciado mi experiencia. Sería tan fácil sacarlo solo un momento, solo para ver qué me mostraría sobre la verdadera naturaleza de la autoridad y la patética debilidad de quienes se niegan a reconocer a sus superiores naturales. Es tan fácil comprender de lo que realmente soy capaz al liberarme de las limitaciones artificiales de la conciencia y la empatía que me han frenado durante tanto tiempo. Es tan fácil convertirme en lo que la humanidad siempre estuvo destinada a ser una vez que dejó de mentirse a sí misma sobre la naturaleza del poder y la jerarquía, y la verdad fundamental de que algunas personas simplemente nacen para gobernar, mientras que otras nacen para servir. Pero aún recuerdo el sacrificio de Kaami y la mirada de amor en sus ojos al abrazar al monstruo en el que se había convertido Jonas. Recuerdo la valentía de Vera al tomar la corona con las manos desnudas y arrojarla a las llamas, prefiriendo morir antes que dejar que el mal triunfara con una acción. Su recuerdo es un ancla que me aferra a lo que queda de mi humanidad, un recordatorio de que el amor es más fuerte que el odio, incluso cuando el odio parece mucho más auténtico en la naturaleza humana y mucho más fácil de llevar a la práctica. Así que estoy escribiendo este disco mientras pueda, mientras aún quede Kali Nidris para recordar por qué importa la resistencia y contra qué luchamos realmente cuando elegimos la cooperación en lugar de la dominación. Lo estoy subiendo a todos los servidores a los que puedo acceder, codificándolo en formatos que deberían sobrevivir a catástrofes digitales, ocultando copias en ubicaciones físicas donde futuros arqueólogos podrían encontrarlas si nuestra civilización sigue el mismo camino que todas las que nos precedieron. Esta es mi advertencia para quien lo encuentre. Mi testimonio sobre lo que sucede cuando el mal antiguo se adapta a la tecnología moderna. Y la ambición humana le proporciona las herramientas necesarias para completar su obra. Las coronas son reales. Están conectadas a través del espacio y el tiempo. Y están triunfando de maneras que sus creadores originales jamás imaginaron. La tecnología humana les ha otorgado un alcance e influencia que superan cualquier cosa disponible en el mundo antiguo, pero también ha creado nuevas vulnerabilidades que no esperaban. Las redes de comunicación globales pueden difundir advertencias con la misma rapidez con la que difunden mentiras, cuando las personas eligen escuchar la verdad en lugar de engaños fáciles. Los métodos científicos pueden rastrear patrones a lo largo de milenios e identificar amenazas a las que las generaciones anteriores solo pudieron responder cuando ya era demasiado tarde. Y lo más importante, la misma tecnología que conecta las coronas también conecta a la gente común, que puede elegir la cooperación en lugar de la competencia, incluso cuando la competencia promete soluciones más fáciles a problemas complejos. La batalla no ha terminado, y puede que nunca termine mientras los humanos existan para tomar decisiones sobre cómo tratarse entre sí. Pero mientras existan personas como Kasami y Beira, personas dispuestas a sacrificarse por desconocidos, personas que eligen el amor en lugar del miedo, incluso cuando el miedo parece más racional, aún hay esperanza de que la humanidad pueda romper el ciclo que nos atrapó durante miles de años. Lo profundo se alimenta del odio y la división,
pero se muere de hambre ante la presencia de la compasión y la unidad genuinas. Las coronas prometen poder sobre los demás, pero se desmoronan ante quienes no quieren poder sobre nadie más que sobre sí mismos. El antiguo mal que los moldeó es increíblemente paciente e increíblemente sutil, pero también está fundamentalmente limitado por su propia naturaleza. Solo puede actuar a través de agentes humanos, y los humanos siempre conservan la capacidad de elegir algo mejor. Así que este es mi último mensaje. Mientras aún tenga la voluntad de resistir los susurros dorados que se hacen más fuertes cada día y la piedra de lapislázuli que me llama con creciente urgencia. Recuerda que los imperios caen, pero el amor perdura. Que los reyes mueren, pero la bondad vive para siempre en las vidas que toca. Que la mayor victoria sobre el mal ancestral es la simple decisión de tratar a los demás como si importaran más que tu propia ambición o comodidad. Y si alguna vez encuentras una corona de oro en alguna tumba olvidada o bóveda oculta, si susurra promesas de dominio y control, si te muestra visiones de un mundo donde todos se inclinan ante tu sabiduría y fuerzas superiores, recuerda que miente sobre todo, excepto sobre el precio que cobrará por sus dones. La única corona que vale la pena llevar se teje con el servicio a los demás, y esa corona nos convierte a todos en reyes sin que nadie más tenga que arrodillarse. La piedra de lapislázuli late más rápido ahora, al ritmo de mi corazón emocionado mientras pienso en todas las maneras en que podría mejorar el mundo si la gente simplemente escuchara a alguien que realmente entiende lo que hay que hacer. La caja de plomo que la contiene se siente cálida al tacto. Y puedo oír algo que me llama con una voz que suena como la de cada figura de autoridad que me despidió, cada colega que recibió reconocimiento por mi trabajo, cada persona que no reconoció mi evidente superioridad intelectual. Sería tan fácil dejarles ver de lo que soy realmente capaz sin la falsa modestia ni la contraproducente preocupación por los sentimientos de los inferiores. Es tan natural reclamar mi lugar en la jerarquía del valor humano y enseñar al mundo cómo es el verdadero liderazgo cuando no se ve obstaculizado por la debilidad democrática y los delirios igualitarios. Pero recuerdo el amor en el abrazo de Kasami, y prefiero servir al dominio. Por ahora, no puedo decir con certeza cuánto tiempo será posible esa elección. Las voces doradas se escuchan cada día con más fuerza. Y el mundo está más dispuesto a escucharlas con cada acto de violencia, cada traición a la confianza, cada momento en que el miedo triunfa sobre la esperanza y el odio demuestra ser más fuerte que el amor. Los imperios caen, pero el odio nunca muere. Todos los hombres son enemigos en las circunstancias adecuadas y con la provocación suficiente. Y en algún lugar de la oscuridad bajo Afganistán, algo paciente y terrible ríe mientras cuenta los días para que sus hijos regresen a casa. Y la era de los monstruos finalmente comienza en serio. La corona llama, y siempre hay alguien que responde.